Bendiciones, hermanos, hasta sus hogares. Estamos aquí presentes presentando la palabra del Señor. Es un hermoso privilegio el poder llegar hasta sus casas con la bendición de esta palabra. Yo quiero que me acompañe a hacer una oración. Vamos a pedir la guianza del Señor para la bendición de esta palabra. Padre, nos presentamos delante de ti en esta hora, agradeciendo, Señor, tanta misericordia y tanta bondad de parte tuya. Te damos gracias, Señor, por haber dejado tu palabra escrita, la cual nos habla todos los días, Señor, para edificación de nuestras almas. Hoy queremos, Señor, aprender de ella y al conocer tu palabra, Señor, poder obedecerla, poder seguirla, Señor, como un curso que lleva al río, Señor, y poder ser agradable delante de ti. Permítenos hallar gracia para compartirla. Permítenos, Señor, un corazón humilde para recibirla. Y que al tenerla, Señor, podamos ser como esa buena tierra que dé mucho fruto, Señor, que glorifique tu nombre. Gracias te damos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera que me acompañara a abrir su Biblia en Proverbios, capítulo 21, y vamos a estar leyendo el verso número 1. Vamos a estar hoy hablando acerca del tema el camino a ser rey. Y dice Proverbios 21:1, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Qué hermoso realmente el tener un corazón que pueda ser utilizado por la mano del Señor. Yo creo que todos, desde el momento en que llegamos al Evangelio, que llegamos a la senda verdadera y al reino de la luz admirable que es Jesucristo, desde ese momento nosotros empezamos a anhelar tener más comunión con el Señor. Y creo que a la medida que nosotros empezamos a ver cómo la Biblia hablaba a nuestro corazón, cómo a través de una profecía, a través de la palabra de un hermano, Dios nos hablaba, nosotros anhelamos más ser como el Señor quiere que seamos. Y una de las cosas tan importantes es que nosotros podamos hacer la voluntad del Señor. Y cuando la respuesta del Señor es rápida, realmente nosotros nos gozamos. Pero cada día tiene que ser un nivel más grande el acercamiento hacia el Señor para que nosotros podamos tener este tipo de experiencias. Creo que todos hemos pasado por la experiencia de que la Biblia nos hable. Abrimos la palabra, empezamos a leer un pasaje y realmente habla nuestro corazón. Pero el pasaje que leíamos acá dice que el corazón del rey en la mano de Jehová, dice que Jehová lo va a inclinar hacia donde Él quiere. Y eso es algo tan maravilloso cuando uno sin saber está haciendo la voluntad de Dios. Recuerdo una hermana que un día dijo, bueno, voy a salir a comprar mi refresco para ir a acompañar el almuerzo. Y salió y empezó a caminar. Y se pasó de la tienda y siguió caminando porque estaba siendo guiada por el Señor. Y de repente llegó a una casa, tocó y era la casa de unos hermanos y se entró. Y lo primero que les dijo, hermanos, ¿ustedes por qué están peleando? Y ellos se quedaron asustados porque efectivamente estaban peleando. Y les empezó a aconsejar y les empezó a decir. Y después de que les dio el mensaje se salió. Y entonces como que volvió en sí. Y dijo, pero ¿yo qué estoy haciendo, verdad? Yo salí por una gaseosa y la mano del Señor me tomó, ¿verdad? Y eso es algo tan especial cuando nosotros lo logramos, que realmente podamos ser usados por el Señor, pero de esa manera. Y es realmente un nivel para mí, muy alto. Pero aquí, en este pasaje, nosotros tenemos una clave. Y la clave es el corazón del rey. No habla del corazón del siervo, no habla del corazón del pastor, no habla del corazón del hombre, no habla del corazón del ungido, sino habla de un corazón de rey. Y entonces por eso el tema es el camino a ser rey. Porque cuando una persona llega a ser rey,
realmente delante del Señor, entonces su corazón va a ser de esa manera. ¿Qué nos toca hacer ahora entonces para saber qué camino debemos tomar? Pues tomar a un personaje de la Biblia que haya estado desde sus inicios hasta sus finales, pero que su final haya sido el llegar a ser rey. Y al ver ese tipo de características y tipo de cosas que él hacía, nuestro corazón va a poder examinarse y decir, bueno, yo voy a empezar a seguir ese camino para que cuando yo ya llegue a ser rey, pueda el Señor tomar mi corazón y tomar mi vida e inclinarme hacia donde yo quiero. Y el primer personaje que se me venía a mente era el joven José. José está desde pequeño, sus inicios, cuando sus hermanos no lo querían, y luego llega a ser rey en Egipto. Pero no hay muchas estadías donde pararme. Así que mejor tomé a otro personaje, que es David. Y David nosotros lo vemos desde sus inicios, cuando era despreciado, y hasta su final, cuando termina siendo rey. A pesar de que él ya estaba muy viejecito, terminó siendo rey. Y una de las cosas importantes es de que su corazón dice que llegó a ser conforme al corazón de Dios. Y eso es algo maravilloso cuando una persona ya alcanza este nivel, porque ya Dios puede tomarlo en cuenta para sus acciones y para lo que Él quiera hacer. Y entonces es algo maravilloso. Y yo quisiera que ahora viéramos entonces ciertos pasos, ciertas estadías donde pasó David, y que podamos nosotros realmente ver si nosotros caminamos de esa manera y si vamos camino a ser un rey. Entonces, lo primero que nosotros podemos ver es que David peleaba las batallas de Jehová. Eso es lo primero que salta a mi mente. Dice la Biblia y dice la historia también que cuando habían muchos hermanos en una casa, pues al más pequeño era el que mandaban a cuidar las ovejas. Y ahí aparece David, pequeñito, cuidando las ovejas. Sus hermanos le decían, esas pocas ovejas que tienes en el desierto. Pero David realmente se entregaba al trabajo que le habían hecho. La Biblia señala de que él cuidaba las ovejas con mucha pasión realmente. Y eso nos enseña a nosotros de que cada cosa que hagamos en la iglesia tenemos que hacerla con mucha dedicación al Señor. No podemos venir a hacer las cosas a medias o las cosas como sean, sino que realmente con el anhelo de agradar al Señor. Entonces nosotros podemos ver en 1 Samuel, capítulo 17 y versículo 36, cómo este hombre David, siendo pequeñito, tenía el cuidado de las ovejas de tal manera que cuando venía un oso o venía un león, él tenía el cuidado de cuidar las ovejas. No le importaba que aquella fiera fuera enorme o fuera grande, sino que él peleaba por realmente conservar el rebaño. Y hay algo bien importante aquí, y yo lo he compartido en algunas otras veces, que estas fieras que se presentan acá y que pelean contra el rebaño, representan al enemigo peleando contra el rebaño del Señor. Pero hay algo importante acá. El Señor en ningún momento nos ha mandado a que nosotros busquemos las batallas, a que busquemos las peleas, a que busquemos lo contrario, a que busquemos el ir a guerrear. No, el Señor nos manda a caminar en pos de Él. Eso sí, cuando se venga la prueba, cuando se venga el ataque, nosotros sí tenemos la autoridad de poder presentar batalla. Y esto lo saco definitivamente de David. Él peleaba las batallas del Señor. Y él cuando testifica dice, cuando un león o un oso venía y tomaba una de las ovejas, dice que se la llevaba. Y entonces David salía detrás de aquella bestia y le arrebataba, dice, de las fauces, le arrebataba la oveja. Y entonces era arrebatada esa oveja y David se regresaba al rebaño. Ahora, dice David, si esa bestia, ya sea león o sea oso, se ponía en contra mía para presentar batalla, entonces sí, dice, dejaba yo la oveja y presentaba batalla hasta vencerlo. Pero noten ustedes de que David no estaba buscando los problemas,
sino que si el enemigo le presentaba problemas, él tampoco se hacía el pequeño y presentaba batalla. Entonces, una de las cosas que el cristiano tiene que hacer en el camino para llegar a ser rey es aprender a pelear. La Biblia dice que no tenemos lucha contra carne y contra sangre, sino contra potestades, contra principados, contra gobernadores, contra huestes de maldad. Entonces, esto de carne y sangre excluye totalmente a toda persona que sea usada por el enemigo. No podemos nosotros ponernos a pelear con una persona que está siendo usada por el enemigo. Entonces, a veces vienen los problemas a través del cónyuge, a través de los hijos, a través de un vecino, a través del vecino de enfrente, incluso a través de los hermanos se vienen los problemas. Pero recordemos, tengamos claro nosotros que vamos en el camino a ser reyes, que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. Entonces no peleemos con los hermanos, no peleemos con los vecinos. Yo he escuchado expresiones de cristianos que realmente me da vergüenza el oírlas, porque por ejemplo, la otra vez en la colonia querían hacer un túmulo porque los carros pasaban muy rápido y habían muchos niños pequeños que iban a la escuela y caminaban por ahí. Y entonces empezaron a recaudar fondos para hacer este túmulo. Y cuando llegaron a la casa de un cristiano, le tocaron y le dijeron, mire, fíjese que nosotros queremos hacer un túmulo y estamos pidiendo una colaboración de 20 quetzales por casa para poder realizarlo. Y entonces aquel hombre contesta, yo soy cristiano, yo no me meto en cosas del mundo, mi Señor es del cielo, yo soy del cielo y yo no tengo nada que ver con esto. Y nosotros decíamos, pero si es la misma calle que él usa, son sus niños los que pasan por la calle y tienen el peligro. Pero él vivía en una dimensión muy diferente, no tan diferente, sino que lo que pasaba era que no quería dar el dinero. Entonces, cuando nosotros presentamos batalla, pero la batalla verdadera del Señor, tenemos que saber que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino directamente contra el enemigo. Entonces, primer paso, podríamos decir, del camino a ser un rey, es que peleamos la batalla de Jehová. Yo creo que todos en algún momento hemos tenido que pelear una batalla, porque es como un curso, diría yo, que tenemos que sacar para poder ser cristianos genuinos. No hay un cristiano genuino el cual no tenga que de repente sacar la espada, ¿verdad? Y pelear la batalla del Señor. Y eso realmente es algo muy emocionante, muy emocionante. En algunas ocasiones da temor, ¿verdad? Porque ver a alguien ahí con los ojos trabados o arrastrándose como culebra, sí da cierta sensación de temor, ¿verdad? Pero realmente poderoso es el Señor que está con nosotros. Y entonces tenemos que aprender a pelear las batallas. Vamos a ver otra característica que tenía David en su camino hacia ser rey. David era obediente. Y esa es una de las cosas que realmente nos cuesta. Digo nos cuesta porque realmente todos en alguna manera somos desobedientes. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos una calle que la vía solo va para allá, pero es un pedacito el que nos separa para poder tomar la vía. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Decimos, me voy a ir despacito, me voy a ir con precaución. Voy a pasar rápido, voy a tener cuidado, pero de todos modos lo hacemos. Y nos vamos, ¿verdad? Ya sea en moto, en carro. Y escuché por ahí a una hermana que es de otra congregación, que ella pasaba por acá con la vía y encontraba a los hermanos contra la vía. Y entonces me dijo un día, esos tus hermanos no obedecen las leyes, ¿no? Y yo le dije, bueno, esos mis hermanos también son tus hermanos, le dije, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos cuesta obedecer realmente? ¿Qué nos cuesta? A veces en cosas mínimas nos cuesta obedecer, pero la palabra del Señor nos manda a que obedezcamos. El mandamiento para los hijos es, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es lo justo.
Y yo creo que a todos en el momento en que pasamos esa edad de los 13 años, fue una edad tan difícil realmente para obedecer. Pero es lo que el Señor nos manda. ¿De dónde saco esta conclusión que David era obediente? Allá aparece David cuidando las ovejas y de repente el papá llega y le dice, mira, quiero que me hagas un mandado. Te vas a convertir en el quesero. Vas a llevarle estos quesos a tus hermanos, vas a llevarte estas frutas, vas a llevarte esto, y le pones su preparado. Y David no dice, tener que ir y caminar, y mis hermanos tan mal agradecidos, y va a estar la batalla, y de repente voy a tener ahí problemas. No, sencillamente David dijo, amén. Una de las características tan grandes que yo veo en David es que él decía, por mí, amén. Lo que le pasara, lo que viniera de parte del Señor, él decía, amén. Vamos a ver más adelante cómo le pasaron un montón de cosas y él nunca renegó y llegó a ser conforme el corazón de Dios. Y entonces allá va David de quesero. No le importó dejar las ovejas, dice que las dejó a cargo de un guarda y él se fue. Ahí está David obediente, caminando hacia ser un rey. Luego aparece otra situación. Y aquí lo que aprendemos es que David hacía las cosas en el nombre de Jehová. Eso es algo maravilloso. Dice la Biblia, ya hablando en las cartas, todo lo que hagáis de hecho o de palabra, hacedlo en el nombre de Jesús. Eso es algo precioso. Y yo veo gente que cuando come, no ora para comer, sino que come orando. Porque se siente y dice, ay, gracias Señor, qué rico sentarme, Padre. Ay, gracias. Estos frijolitos se ven, pero... Y va la primera cucharada y, gracias Señor, qué rico Señor. Echémosle chilito Señor y paz. Y mire, así se la pasa comiendo, dándole gracias al Señor todo el tiempo. Entonces, todo lo hace en el nombre del Señor. No digamos cuando le duele algo y dice, me voy a tomar esta pastilla en el nombre del Señor. Yo soy muy poco para las pastillas. Regularmente, la famosa gripe que le da a uno, me la aguanto, ¿verdad? Le digo, date gusto pues y te tenés que pasar, va. Pero un día estaba yo así tan mal, realmente ese sentir tan mal que le agarra a uno. Y cuando me sirvieron mi comida, a la par un platito con 2 pastillitas. Saben que no me gusta tomar pastillas, pero me las pusieron ahí. Y yo, bueno, todo lo que hagáis, de hecho, de palabra, en el nombre del Señor. Las pastillitas y para adentro. Y realmente funciona. Yo creo que a mí me funciona más porque no tomo pastilla. Pero todo lo que hagamos, tenemos que hacerlo en el nombre del Señor. Claro, definitivamente esto excluye hacer lo malo. No me va a decir usted, voy a hacer lo malo en el nombre de Dios. Como yo vi una cosa ahí fea. Se paró un hombre en una moto. Iba a entrar a asaltar la tienda. Se bajó de la moto, se encomendó a su Dios y se fue a asaltar. ¿Qué le parece? No, digo yo eso. Bueno, de todos modos es un engaño. Pero nosotros debemos de saber que vamos a hacer todas las cosas en el nombre del Señor, pero definitivamente buenas. ¿De dónde saco esto? Ahora David se metió a la guerra. Ahí están sus hermanos temblando porque hay un personaje llamado Goliat que presenta batalla. Y dice, mándenme a uno nada más. Y nadie quería. Y por ende, por turno, al que le tocaba era a Saúl. Porque dice la Biblia que él era más alto, del hombro para arriba, de todos los israelitas. Él era el más alto y el indicado entonces para enfrentarse al gigante. Pero ahí estaba él que no quería. Y entonces David dice, ¿y este filisteo quién es? Yo me voy a enfrentar a él. Y agarra su cayado, agarra su morral, agarra sus piedras, agarra su honda y se va.
Y entonces ahí se ve cómo David hacía las cosas en el nombre del Señor. Porque le dice al personaje, este gigante, le dice: tú vienes a mí con lanza y con jabalina y con espada, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, al cual tú has desafiado. Y entonces agarra la onda, ¿va? Eran esas ondas de darle vuelta, ¿va? Y le lanza la piedra, y dice la Biblia que la piedra se le hundió totalmente en la frente. Le quebró el cerebro, ¿va? Definitivamente. Creo que la muerte hubiera sido lenta, ¿va? Pero fue más rápida porque David le quitó la espada, ¿verdad? Y con su misma espada le quitó la cabeza. Entonces todo lo hacía en el nombre del Señor. Entonces hasta aquí hagamos una recopilación y vemos si vamos camino realmente a ser reyes y sacerdotes del Señor. Dijimos primero que peleaba las batallas de Jehová. Dijimos después que era obediente. Y el tercero, que todo lo hacía en el nombre del Señor. ¿Cómo vamos hasta ahí? Usted vaya poniéndose un chequecito de las cosas que hace. Otra de las cosas que David hacía era que alababa al Señor. La mayoría de salmos están escritos por David, porque David tenía un corazón que alababa al Señor. Yo le he dicho en otros mensajes que hay un momento cuando la alabanza cesa, cuando la alabanza se queda así como un silbo apacible, y es momento que nosotros hagamos nuestro salmo, nuestro propio salmo, y le demos gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho. Entonces, el camino que llevamos a ser reyes, debemos de alabar al Señor. Dice la Biblia que nosotros debemos de dar gracias en todo, en todo. Ahora, yo quiero que no confundamos esto de dar gracias por todo, sino dar gracias en todo. Y esta diferencia yo la marqué una vez cuando oí a una hermana que dijo: Señor, te doy gracias por mi dolor de cabeza. Y yo la volteé a ver, le digo: ¿usted qué está diciendo? Es que dice que demos gracias en todo. No, le dije. Usted tiene que decir: a pesar de este dolor de cabeza, yo te doy gracias. Y no decir: te doy gracias por el dolor de cabeza, ¿verdad? Que hay una diferencia. Entonces, David alababa al Señor y daba gracias en todo momento. Ahí vemos a David en sufrimiento, vemos a David en problemas, vemos a David siendo perseguido, y de todos modos alababa al Señor, glorificaba el nombre del Señor. Luego, otra de las cosas es que David fue perseguido. Es decir, el cristiano verdadero, el cristiano que camina conforme a la voluntad de Dios, no va a tener admiración de todos, sino que va a tener siempre un perseguidor. Siempre alguien no va a estar de acuerdo con las cosas que hace. Porque el reino al cual nosotros nos hemos unido no es un reino que sigue la corriente del mundo, sino es un reino que va en contra de la corriente del mundo. Cuando Jesús estuvo caminando sobre esta tierra, Él empezó a declarar las cosas que el hombre debía hacer. Y cuando uno las analiza, dice uno: estas cosas van al revés, no tienen sentido. Porque dice Jesús: al que te haga mal, hazle un bien. Vence el mal con el bien. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, ¿verdad? Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Si tu enemigo quiere quitarte, dice, la camisa, dale también la capa, dale también el suéter. Entonces, ¿cómo este pasaje y estos pasajes nos muestran que este reino es muy diferente? En el tiempo de Jesús también los romanos agarraban a los judíos y les echaban una carga y les decían: ayúdame con esta carga. Y por obligación lo que tenían que caminar era una milla. Una milla más o menos es poco menos de 1 kilómetro. Y entonces ellos estaban obligados a eso.
Y cuando el Señor Jesús les habla sobre esto, no les dice, a ustedes no se dejen. O cuando miren a alguien ahí con una carga, escóndanse o salgan corriendo. No, Él les dice, si alguien les obliga a llevar una carga, una mía, llévenla dos. Qué difícil esto. Pero realmente el caminar del cristiano es así. Por eso David era perseguido por Saúl, porque Saúl constantemente lo estaba persiguiendo y le caían mal las cosas que él hacía, porque Saúl era totalmente contrario a lo que hacía David. Si David era obediente, Saúl era desobediente. Si David amaba al Señor, Saúl deshonraba al Señor. Entonces todos estos pasos que nosotros vamos viendo, se quedan pocos realmente con todo lo que David hizo antes de poder llegar a ser rey. Entonces solo quiero mencionar algunas otras. David tenía un corazón de pastor. El pastor realmente tiene ternura por las ovejas, pero también como tiene ternura, tiene que tener un corazón equilibrado para no dejar pasarle las faltas y poder quebrarle la pata a la oveja que no está caminando bien. Entonces también tenía un corazón de pastor. También David escuchaba razones. A veces nosotros nos centramos tanto en la palabra y decimos así es y así es. Y realmente siempre hay una acepción dentro de las cosas que Dios ha marcado. Le pongo un ejemplo. Cuando Dios le da la ley a Moisés, le dice que todo aquel jefe de familia es el que va a tener a nombre las tierras que Dios les va a dar en la tierra prometida. Y así lo vienen haciendo. Entonces el papá le hereda al hijo, y este hijo le hereda al nieto del otro señor, y el otro al bisnieto, y así se van las tierras heredando. Pero ahora resulta de que viene un papá que solo hijas tuvo. Y entonces dice él, ahora ¿a quién le voy a heredar si no tengo hijos? Solo hijas. Entonces, ¿qué hago? Pues vamos a hablar con Moisés para ver qué dice. Entonces llegan con Moisés y le dicen, mira Moisés, la ley dice que el padre va a heredar a sus hijos y yo me estoy poniendo viejo y solo hijas tuve. ¿Qué voy a hacer? Entonces viene Moisés y dice, bueno, la ley dice así, pero ¿qué vamos a hacer en este caso? Bueno, déjenme, voy a consultar al Señor. Y entonces se va a la tienda de reunión, consulta al Señor, y el Señor le dice que este padre le herede a sus hijas. Note usted que el mandato es uno, y Dios hace una acepción en este caso. Entonces, David escuchaba razones. David atendía cómo estaba el asunto antes de dictar una ley. ¿De dónde sacó esto? Aparece un hombre que tiene muchas ovejas y David anda por ahí y dice, cuidémosles sus ovejas, quedémonos por aquí y cuidémoslos. Era David con 400 hombres. Imagínense, tener a 400 hombres cuidando ahí, que no les vayan a robar, que no les vayan a hacer mal, era muy bonito. Entonces cuando este hombre, que se llama Nabal, llega el momento de la cosecha con las ovejas, del esquilar de las ovejas y quitarles toda la lana, él hace una gran fiesta porque cantidades de lana, ¿verdad? Hace ovejas asadas y manda a traer frutas y hace una gran fiesta con mucho vino. Entonces David dice, ya que yo le cuidé en el tiempo que él estuvo con sus ovejas, pues ahora que me dé algo de comer, ¿verdad? Y entonces manda a sus hombres y les dice, manda a decir David tu hijo, fíjese, lo estaba poniendo a él como padre, que le des lo que tengas a mano. Y entonces ahora viene Nabal, malagradecido del favor que le había hecho David,
Dice, ¿y quién es este hijo de Isaí que anda huyendo de su señor? ¿Cuántos andan huyendo? No voy a agarrar yo de lo mío para darle a este. Y dice que los despidió con las manos vacías. Aquellos hombres regresan con David sin nada. David ya se hacía con su pierna de oveja ahí asada, ¿va? Y nada. Yo creo que lo peor es cuando uno ya va a comer, ¿verdad? Y de repente, te buscan. Es el vecino, dice que quiere hablar contigo o con vos, ¿va? Y David sufrió esa decepción. Agarró su espada y se la ciñó. Y dijo, hagan lo mismo, todos ustedes, dijo. Y juro que no le ha de quedar varón a este Nabal. Y se va con toda la furia. Pero Nabal tenía una bendición, una esposa llamada Abigail. Y Abigail alcanzó a ver el panorama. Y entonces le dicen sus siervos, mira lo que has de hacer, porque David es un hombre valeroso y va a venir a hacerle mal a este pueblo. Y ella viene inmediatamente y prepara unos asnos, los carga con panes, con ovejas, con frutas y sale en busca de David. Cuando ve que venía David, dice que se inclina delante de él y le empieza a hablar y le dice, mira, yo soy tu sierva, yo no vi cuando vinieron tus criados. Y fíjense que ahí, hablando Abigail con él, le da una profecía y le dice, mi señor va a llegar a ser rey, y cuando llegue a ser rey, que no le pese en su corazón el haberle hecho mal a Nabal. Y David escucha las razones y dice, sí, tienes razón. Ya echándole el ojo también a la oveja, aquí va. Y perdona a aquella generación. Pero el punto es que escuchaba las razones. A veces nos metemos tanto en la palabra que consideramos que así es y que así es. Y queremos que así se haga. Cuando realmente el Señor es flexible con la palabra. A mí me encanta cuando dice, y estos mandamientos los vas a cumplir. Y cuando los cumplas, entonces bendito serás en tu casa, y bendito en la calle, y bendito en el camino, y bendito al acostarte, y bendito al levantarte. Pero si no los cumples, entonces al revés, ¿verdad? La maldición va a venir cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando vayas por el camino. Y miren, pero luego dice, procura cumplir los mandamientos. Fíjese que no manda a hacerlos así, cuadrados, no. Procura cumplir los mandamientos. Y cuando Dios ve la intención de nuestro corazón, que queremos hacer las cosas, el Señor se agrada. Entonces David también escuchaba razones. David también cumplía sus promesas. Lo que él prometía, lo cumplía. También David disimulaba las faltas. Cuando alguien cometía un error, él hacía como que no lo oía. Todas estas características y todas estas cosas que hizo David lo llevaron a ser un rey. Y cuando él fue rey, dice la Biblia que llegó a ser conforme al corazón de Dios. De tal manera que llegó a ser como el partimiento de las aguas, que donde Dios lo ponía, a lo que Dios lo inclinaba, él lo hacía. Yo quiero tener un corazón como el corazón del Señor. Que Él pueda dejar caer su palabra y decirme por aquí no, mejor por aquí. Y que yo pueda ser obediente. Pero tenemos que avanzar en todos estos pasos para poder llegar a ser conforme el Señor quiere. Entonces, terminamos este tema diciendo, ¿quién quiere tener ese corazón realmente como el corazón del Señor? Creo que si nosotros llegamos a una estatura de ese tipo, va a ser nuestra vida mucho más fácil. Porque no vamos a caer en necedades, no vamos a caer en empeñarnos en hacer algo por fuerza, sino que vamos a esperar en la voluntad del Señor.
Vamos a esperar el tiempo justo y el tiempo perfecto en que Él quiera hacer las cosas. Así que vamos a terminar con una oración diciéndole al Señor que nos dé un corazón conforme a su corazón. Padre que estás en los cielos, gracias. Gracias porque tu palabra es un ejemplo para nosotros. Tu palabra es guía para nosotros. Tu palabra es el manual que has dejado, Señor, para que el hombre pueda vivir una vida, Señor, tranquila, una vida bien, una vida de paz, una vida de tranquilidad. Hoy hemos aprendido, Señor, que cuando llegamos a ser reyes y sacerdotes delante de ti, podemos ser usados por ti con facilidad. Pero hay muchos pasos que tenemos que seguir. Ayúdanos a realizarlos. Ayúdanos a que cuando venga esta prueba, esta situación en la cual nosotros debemos de dar esa estatura, podamos darla, Señor, en tu nombre. Te pedimos un corazón, Señor, conforme a tu corazón, para poder agradarte siempre. Gracias te damos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén.